Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Hoy, dando ya por finalizado este ciclo 2022 y abriéndonos a una mayor influencia de luz primordial, de conciencia, de vida plena, voy a daros unas claves de comprensión profunda que a muchos nos han ayudado a integrar lo que son experiencias vitales, tanto positivas como dolorosas, dentro de un proceso de transformación y de entrada en la vida plena. Porque, como he venido diciendo, para poder entrar en el verdadero camino de vida, tiene que haber una preparación, una armonización. Hemos de salir del mundo de la confusión, lo que conocían como Babilonia, la confusión de lenguas, las tinieblas exteriores, que es lo que rige la sociedad que conocemos, donde se come del árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, bien y mal, me gusta, no me gusta, blanco, negro. Y cuando entramos en el verdadero proceso de comprensión e integración, ya no hay me gusta, no me gusta, o me siento mal, me siento bien. En realidad no quiere decir que no exista el mal, sí que existe, pero no se le ve del mismo modo. Consideramos que hay experiencias negativas, pero que podemos transformar en positivas, y esta es la clave. Pero para eso debemos permanecer conectados a lo que llamé la humanidad interior y sus influencias, salir de las influencias de Babilonia, el caos, la confusión, la enfermedad, la muerte, la lucha. Tiene que haber una quietud donde podamos recibir realmente la verdad, incluso la verdad con ropajes que, siendo alegorías o siendo sombras, nos pueden también inspirar, ¿por qué no? Por eso, muchas veces comento lo que se ha escrito en textos sagrados como el Nuevo Testamento, por ejemplo. Para mí es una demostración impresionante de cómo la tradición primordial llegó a ser manifestada plenamente por el maestro Ishu y nos ha llegado en forma no solo de libros, sino también de vivencias, porque lo hemos comprobado que es verdad. Por tanto, el testimonio de Ishu y sus seguidores es verdad en nuestra propia vida cuando estamos conectados. Por eso me gustaría, ya que está finalizando este año, que ha tenido una vibración concreta, pues hacer un compendio de las experiencias más importantes que algunos hemos tenido y que cumplen lo que dije a principio de año, con vistas también a lo que vamos a vivir el año que viene.
Eso lo dejo para más adelante. Voy a sentar unas bases que explicaré más en detalle en la segunda parte del artículo que publiqué ya en el blog Canto de Realidad, donde hablé de la humanidad interior, las influencias, el arca de salvación. Y tenemos que darnos cuenta de que ese arca de salvación consiste en integrar. Si os dais cuenta, Noah es alguien a quien se le pide construir un barco de salvación porque hay una inundación que no solo es física, es una inundación de confusión, de guerra, de enfermedad, de muerte. Y tenemos que salvarnos de todo eso integrando diversas experiencias. Igual que Noah tuvo que integrar 7 parejas de especies puras, una impura, etc. Todo eso tiene un simbolismo impresionante, del cual me di cuenta recientemente con unas intuiciones que me llegaron a reflexionar sobre todo esto. Pero hay mucho más. Sobre todo en el Nuevo Testamento veréis que ya nos habla de lo que os comenté acerca de integrar la mente, el corazón y el cuerpo en el verdadero mensajero que debemos ser. Debemos expresar la vida llevando esa luz primordial a aquellos que más la necesitan. Por eso debemos convertirnos en abejas que recolectan el polen y fabrican la dulce miel que endulza la vida y el propóleo que desinfecta, que purifica. A mí me encanta la miel y también a veces tomo propóleo. Es muy bueno para reforzar el sistema inmune. Hace tiempo que no lo tomo, pero reconozco que es una sustancia con propiedades curativas y lo menciono porque necesitamos nuestro propóleo de vida, inmunizarnos contra la tristeza, la confusión, la duda, porque eso es lo que nos mete en el caos. De modo que tomemos unos momentos para aquietar el cuerpo, la mente, escuchar el corazón, qué sentimos. Y veréis que la verdad no necesita ser impuesta, es autoevidente. Y nunca os va a llevar al estoy bien, estoy mal, aquel está mal, porque eso es juicio babilónico, que deriva del dogmatismo, del resentimiento, del odio, del desprecio. Incluso tenemos la tendencia a odiarnos o despreciarnos, autosabotearnos. Eso tiene que parar para que podamos entrar en el terreno de preparación y recibir la vida plena, cumpliendo nuestro mayor objetivo de vida, que es florecer con todas las facultades que se nos han dado. Por eso voy a comenzar haciendo alusión a el arpa, no solo porque está sonando en el trasfondo, abajo dejo el link por si queréis ver cuál es la música de fondo, sino porque el otro día, según reflexionaba sobre el arpa y la música de Tarja O'Carolan con la que comencé, me vino a la mente una intuición bastante curiosa. Me di cuenta de que el arpa es un símbolo perfecto de cómo la vida viaja del interior al exterior y del exterior al interior. Porque el arpa, si os dais cuenta, es un instrumento que se toca de fuera hacia adentro cuando queremos notas graves y de dentro hacia afuera cuando queremos notas agudas. Y antiguamente se consideraba un instrumento sagrado. Irlanda la tiene en la bandera, ¿no? Incluso se dice que el rey David cantaba sus salmos tocando el arpa. Se utilizaba el arpa de modo terapéutico. Y me di cuenta de que ese movimiento hacia adentro y hacia afuera representa el caminar hacia el círculo o esfera interna de la humanidad, que es de donde viene la luz primordial, la fuente, y difundirla hacia afuera, ¿no? La dinámica esotérico-exotérico, de lo cual se hablaba y se habla
muchas veces sin conocimiento y sin comprensión, y que tiene un término mediador, el círculo mesotérico, del medio, que ayuda a transmitir el interior al exterior por medio de ciertos ropajes que tienen una influencia precisa. Por eso muchas veces me gusta comenzar con música. Yo utilizo el arte y la composición como un modo de influencia que nos puede aquietar, nos puede serenar, ayudar a entrar en contacto con nosotros. Y precisamente la pieza con la que comencé fue un arreglo que hice al piano de una composición de Tarla O'Carolan, un arpista irlandés, que a los 18 años se quedó ciego por la viruela. Y su mamá le llevó a clases de música para aprender el arpa. Y aunque era ciego, destacó enseguida en ese instrumento y se convirtió en un gran compositor de Irlanda. Es muy famoso, fue muy reconocido, muy respetado. Trabajó para la corte, para eventos, era músico ambulante. En ese sentido tengo algo en común con él, porque aunque no toco el arpa, también trabajé como músico privado y músico en exteriores, en Irlanda. Es un trabajo muy duro, pero que a veces te conecta, porque la música es mágica. Y él, con sus composiciones, lograba llegar al corazón de las personas. A pesar de que pues tenía sus debilidades, sus pasiones humanas, ¿no? Debido, evidentemente, pues, a la época tan dura que les tocó vivir a muchos de ellos, ¿no? Y evidentemente tenemos que integrar todo lo que nos ocurre, darle la vuelta. Él era ciego y cumplió su misión de vida, siendo un gran inspirador de música. ¿Cuántos querrían, ¿no?, voltear su vida de ese modo? Yo pasé por procesos de enfermedad muy fuertes y yo sabía que eran un proceso de aprendizaje que finalmente me llevó a una mayor seguridad. Lo viví con mi papá en este año, luego lo comentaré más en detalle. Fue una puerta maestra para mí y para mi hermana también. Ella me ayudó. Y, como decía, todo esto fue transmitido de manera muy clara por el maestro Ishu, que al ser el hombre con mayor desarrollo en la humanidad, demostró realmente cuál es esa esfera interna de la humanidad, de donde vienen las mayores influencias directas. Pero hay veces que no podemos entrar en contacto con un hombre de esas características, un maestro manifiesto. Sin embargo, podemos entrar en contacto directo con guías o mentores que nos ponen en contacto con el maestro interiormente. Porque el maestro, al fin y al cabo, es también nuestro verdadero ser, que emana de la fuente primordial. El maestro Ishu se lo dijo a los apóstoles: yo os enviaré al ayudante y él os enseñará todas las cosas. Por eso permanecer en contacto con la humanidad interior también es permanecer en contacto con nuestro guía interno. A veces incluso se nos puede aparecer. Ya os conté una anécdota de algo que ocurrió hace muchos años, donde pues entré en contacto con un ser de luz que me guió y poco a poco fui comprendiendo que en realidad era esa dimensión más elevada de mi ser real. Para cuando alguien entra en contacto con ese maestro, pues puede a su vez ejercer una influencia. Y los discípulos de Ishu, por ejemplo, se convirtieron en mediadores, pertenecían a ese círculo medio. Y los discípulos de segunda y tercera generación pueden considerarse como personas que comenzaron a trabajar en el círculo externo o exotérico de cara al mundo exterior para poder rescatar a las almas perdidas que estaban comiendo del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo.
Hay que integrar a las almas perdidas al árbol de la vida y no podemos excluir nuestras vivencias. Es decir, esto no consiste en retirarse a una cueva o un monasterio a rezar, a meditar, hasta alcanzar la iluminación, ni tampoco consiste en dominar absolutamente el cuerpo según una ciencia yógica especial, tampoco consiste en desarrollar poderes mentales para manipular la realidad, atraer nuestros deseos. Todo eso son sendas que pertenecen a Babilonia o al exterior, a la confusión, porque la verdadera senda de transformación que nos lleva a la vida es una senda de integración, donde cuerpo, corazón y mente trabajan al servicio del mensajero divino que vive en nosotros. Y esto fue expresado en el Nuevo Testamento, no solo con los 4 libros, sino también con diversos símbolos que se conocían en la antigüedad. Por ejemplo, el tetramorfo, el toro, el león, el águila y el mensajero, el hombre. La religión cristiana tenía nociones de que había una asociación antigua entre el tetramorfo y los 4 libros, pero digamos que hizo una asociación de acuerdo a un simbolismo. Por ejemplo, el toro lo asociaban a Lucas, porque decían que como comienza con la historia de Zacarías en el templo, haciendo sacrificios, pues el toro, digamos, era un animal de sacrificio, por tanto lo asociaban a eso. O decían que el Evangelio de Juan pues, tiene que ver con el águila, porque es más profundo, más elevado. Pero en realidad, cuando contemplamos la enseñanza, hay una asociación distinta. Cada uno de esos libros nos está hablando de un aspecto de nosotros mismos. Y el más elevado, evidentemente, es el Evangelio de Juan, que desde mi punto de vista tiene que ver con el mensajero, con el hombre que crece y que es capaz de integrar la mente, el corazón y el cuerpo armoniosamente, amansando a las fieras, amansando al toro, amansando al león, amaestrando al águila, que es la mente. La mente tiene que ver con un nacimiento espiritual. Y en el Evangelio de Lucas, curiosamente, comenzamos viendo lo que es el nacimiento del Mesías, ¿no? Que como ya expliqué hace algunos años, pues también tiene una correlación histórica y astrológica que se explica ahí en ese libro. Zacarías sirviendo en el templo es una clave, porque eso se realiza en un mes concreto. Y Zacarías era el padre de Juan el Bautista, Johanán, que nace 6 meses antes que el bebé al cual más tarde se le llamaría Yishu, ¿no? Y luego más adelante pues se dice que una virgen anunciaría el nacimiento de a quien se llamaría Yishu, ¿no? Salvación. Y esa virgen evidentemente es Virgo, que rige el mes de Elul, agosto, pero que astrológicamente anuncia la llegada del mes siguiente, septiembre, donde se produce la fiesta de las cabañas. De eso habla, por cierto, el otro día Israel Elías en su canal Yo soy la luz del cosmos. Abajo os dejo el link y le hice un comentario precisamente en alusión a ese artículo que escribí hace años asociado al nacimiento del niño que, bueno, por aquel entonces todavía no era el Mesías, no era maestro. Tuvo que pasar por todos los procesos. Y cuando llegó a ser hombre, pues se convirtió, evidentemente, en el maestro porque encarnó la inteligencia del Padre. Pero, de algún modo, pues era un candidato. Y ese candidato, pues, floreció. Y nos enseñó. Y demostró. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero para llegar a ese camino hay que aclararse, hay que purificar, desbrozar el terreno. Porque no podemos entrar de buenas a primeras en esa comprensión. Él mismo lo dijo, ¿no? Yo me expreso en parábolas y les explico las parábolas a mis seguidores. Los que me siguen entienden la verdad,
conocen la distinción entre alegorías psicológicas, espirituales, astrológicas, históricas. No se confunden. Por ello, es necesario comprender qué ropajes estamos utilizando y no excluir los libros o las artes. Todo eso puede utilizarse para transmitir la verdad, y gracias a esas artes muchos pues, hemos encontrado el hilo de verdad, que luego tenemos que vivirlo, evidentemente, pero primero necesitamos investigarnos, investigar cómo se ha expresado la verdad y qué es lo que se requiere de nosotros. Tenemos que entrar en esos círculos internos de la humanidad. De momento, pues estamos en lo que podemos llamar un círculo externo, exotérico, y podemos entrar en contacto con personas que han desarrollado pues, un gran nivel de ser y que nos ayudan a encontrar nuestro maestro interior. Y os daréis cuenta de que una vez entráis en esos círculos internos ya no hay disensiones, ya no hay confusión, ya no hay me gusta, no me gusta, tú estás bien, tú estás mal, nosotros tenemos la verdad, vosotros no. Todo eso pertenece a Babilonia, al dogmatismo, a la intolerancia, y así no se llega a una transformación. Aquellos que trabajan en el verdadero barco de integración se respetan mutuamente, se ayudan mutuamente. Por eso dijo el maestro, amaos los unos a los otros como yo os he amado. No significa amar del mismo modo a cualquiera. Amar conscientemente es ayudar al otro a que adquiera la comprensión necesaria, incrementando su nivel de sabiduría y de entendimiento. Podemos tener mucha sabiduría intuitiva por experiencias o sabiduría intelectual por libros que hemos leído, pero eso no nos lleva a nada. Podemos tener también mucho entendimiento intelectual por reflexiones filosóficas, pero eso tampoco nos transforma. Los datos tampoco nos transforman. Tiene que haber una unión de verdadera sabiduría experiencial, intuitiva y comprensión emocional, absorción, digestión de los datos. Así es como crece nuestro ser y nuestra capacidad de hacer, de transformar. Entonces podemos cumplir nuestra misión de vida y entonces podemos expresar la vida plena. La vida plena se va manifestando en la medida en que vamos creciendo, integrando todas nuestras experiencias en una comprensión mayor. Cuando unimos la verdadera sabiduría experiencial e intuitiva a la comprensión, digestión del verdadero conocimiento, nuestro ser crece y nos lleva al hacer transformativo, a poder generar vínculos con otros para ayudarnos mutuamente, porque esto es un camino colectivo. Y este tipo de amor consciente surge sobre todo en personas que trabajan juntas en la misma dirección. Yo lo veo con personas que trabajan en contacto conmigo. Somos personas interesadas, evidentemente, en conocernos más profundamente, y aunque haya distancias físicas, pues sigue habiendo comunicación y los aportes de cada uno pues nos iluminan a cada uno, ¿no? En ese sentido, cada uno somos aprendiz y maestro, y según un principio no podemos evolucionar hasta que no ayudamos a otros a estar en el mismo nivel de comprensión en el que estamos nosotros. Por tanto, es una obligación ayudar a otros a crecer, aunque hay que tener en cuenta que nadie puede recibir más de lo que es capaz de comprender. Por tanto, eso también hay que considerarlo a la hora de dar conocimientos. Demasiados conocimientos pueden confundir, por eso hay que dosificarlos y también pues, realizar las aclaraciones pertinentes. Y a veces podemos encontrarnos con alguien que tenga pues, una gran sabiduría y desarrollo interno, pero la mayor parte de ocasiones van a ser guías o mentores
que tengan experiencia y que a lo mejor tienen un contacto con el maestro interior y que nos ayudan a encontrar ese maestro interior para que podamos seguir nosotros la voz del ayudante, la voz de la conciencia. Y en la medida en que somos fieles a esa verdad interna, nos vamos abriendo a esa transformación. En ese sentido, no solo somos sirvientes o alumnos, discípulos, sino que nos hacemos un vehículo para el Maestro Universal. La conciencia universal tiene que expresarse a través de nosotros, porque la dinámica maestro-discípulo es recíproca. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece en forma de una persona, una experiencia, algo transformativo, y viceversa. El maestro se manifiesta en la medida en que puede transmitir y expresar la verdad en el mundo, porque maestría significa eso, enseñar, transmitir. Si recordáis, hay una anécdota bastante curiosa en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles llaman a Ishu, le dicen Rabí, Rabí, maestro, maestro, y él les dice, no me llaméis maestro, maestro, porque uno solo es el maestro, que es el que tiene que expresarse a través de cada uno. Un verdadero maestro nunca se llama a sí mismo maestro, o nunca les dice a otros, llamadme maestro, o, yo soy el maestro y vosotros los aprendices, porque hay una dinámica de reciprocidad. El maestro es aprendiz y el aprendiz es maestro, ¿no? Y se hacen mutuamente. No puede haber un maestro sin aprendiz ni aprendiz sin maestro. Y así se cumple el principio. Hasta que no ponemos a otros en nuestro mismo grado de ser y de comprensión, no podemos avanzar en el camino de vida para cumplir nuestra misión. Porque para eso vinimos, ¿no? Para ayudar, para ser fuente de abundancia, de vida. La tradición primordial está compuesta de grandes maestros y es un linaje que viene desde la más remota antigüedad. Muy pocos son los hombres que pertenecen a la esfera interna. Hay más en la esfera media y muchos más quizás en la esfera más exotérica, pero digamos que todos ellos están conectados, porque de algún modo no pueden pensar contradictoriamente, tienen la misma dirección. En cambio, en el mundo exterior, pues todo es caos, todo es confusión, todos son divisiones, sectarismos, dogmatismos. Ahora, como digo, muchas veces las experiencias nos pueden transformar. Hay una puerta maestra cuando vivimos algo intensamente, conscientemente. Y esto es lo que viví con mi papá este año, que era un año, como ya dije, de cooperación, de cuidado familiar, de cariño, de expresar el apoyo. Y es lo que nos tocó vivir intensamente a mi hermana y a mí, sobre todo a mí porque tenía que estar las 24 horas con él cuando ya comenzó a perder facultades psicológicas y físicas. Y durante muchos meses, ¿no? Pues requería un cuidado intensivo. Hace ya más de un año pues, experimentó un cambio y eso me cambió a mí también, porque comencé a sentir mucho más cariño y amor y compasión por mi papá, con el cual pues tuve mis discusiones, ¿no? Fue un hombre muy recto, muy perfeccionista, muy criticón, pero que cuando comenzó a tener esos problemas de demencia y de otros achaques, pues se vio la necesidad de confiar en mí, de hacerme caso. Se volvió muy dócil, muy obediente, y eso al principio me llamó mucho la atención. Era para mí como otra vida totalmente distinta a la que había vivido con él, ¿no? Y lo vi como una oportunidad de crecer, y así fue. De hecho, viví emociones tan intensas
tuve que confrontar internamente muchas emociones y esto me ayudó a superar ciertas trabas que podían quedar, pues a lo mejor de rencor o de haber vivido algo de lo que pues, no estás satisfecho con tu papá, ¿no? Pero todo eso se va cuando tú comienzas a expresar el cariño, el cuidado. Y en ese sentido, mi padre se convirtió en una especie de maestro porque, aunque tenía esa demencia, evidentemente se enteraba de muchas cosas y él soportaba el dolor de una manera impresionante, no se quejaba casi nunca. Cuando ya pues, tenía más dolores por las roturas que tuvo y la úlcera que le salió en la espalda, pues sí, no, pero fue un hombre que aguantó hasta el final como un auténtico campeón y maestro del cuerpo a pesar de todo lo que tenía encima, ¿no? Y a mí es algo que me enseñó durante toda la vida, ¿no? Ser disciplinado, aguantar, soportar, ser constante. Eso es algo que aprendí mucho de mi papá, así como el trabajo duro, el sacrificio por los demás, él siempre nos apoyó mucho, eso es verdad, a mí, mi hermana, a mi madre, y fue en ese sentido un gran maestro. Era un hombre también con un gran sentido de la justicia, de la lealtad, de apoyar a aquellos que realmente pues, lo merecen. Pero era también muy justiciero, ¿no? En cuanto a alguien le volteaba algo, le traicionaba de algún modo, le hacía alguna fechoría, pues cortaba inmediatamente, o sea, no tenía miramientos y tenía, como digo, una actitud criticona, pero todo eso desapareció. Y mi hermana y yo, pues lo vivimos de manera muy intensa. Algunos de vosotros me comentasteis que os sirvió todo lo que comuniqué, ¿no? Que os llegó al corazón. Y eso es porque hubo una experiencia real de aprendizaje profundo que traté de comunicar con los vídeos aquellos, ¿no? Una persona de Baja California me dijo que soñó con mi papá, incluso tras ver el vídeo que hicimos con él en el mar, en Portugal. Y me alegra, ¿no?, que os haya llegado. Muchas gracias por todo el apoyo que me disteis, sabiendo por lo que estuve pasando. Fue de gran ayuda, ¿no? El recibir pues, ánimos, así como pues, la colaboración que tuve con mi hermana, ¿no?, que aunque no estaba todos los días conmigo, pero venía, me apoyaba, ella también pues me ha enseñado mucho. Aprendo mucho de ella en cierto sentido porque es muy resolutiva y muy dinámica. Es, digamos, una persona muy echada para adelante. Y de eso también aprendemos en familia, ¿no? Ha sido una experiencia realmente valiosa. Y si os dais cuenta, 2022 suma 6, como ya dije, ¿no? Las vibraciones nos hablan de lo que ocurre en el mundo, de los ciclos. 6 tiene que ver con un equilibrio emocional. Y este año que llega, el 2023, si os dais cuenta, suma 7. Y tiene que ver con un equilibrio de conciencia que nos va a ayudar a reevaluar, a reconsiderar nuestra vida, encauzarla de nuevo. Pero para ello tenemos que recuperar la templanza, la interiorización, la investigación, ir más hacia adentro que hacia afuera. Por tanto, tenemos que salir de los ciclos de caos y cortar con todos los hábitos negativos, relaciones tóxicas, comportamientos tóxicos. Todo eso se tiene que acabar este año que viene o puede haber consecuencias muy graves. Cada cual lo vive de manera diferente porque todos tenemos un bagaje distinto, pero la dinámica es igual. Y en función de cuán capaces seamos de interiorizar y transformar, cumpliremos
nuestra misión de vida y recibiremos la abundancia que merecemos y que se va a manifestar, bien sea el año que viene o el siguiente, que suma 8, por ejemplo, que tiene que ver con un crecimiento, pero la abundancia de salud, de relaciones positivas, de economía, ¿por qué no? Pues llega cuando estamos afinados. Cuando no, pues seguimos en caos, sirviendo a los jefes de Babilonia. Por eso, en los vídeos que haré, pondré mucho énfasis en los engaños que nos sacan fuera, tanto psicológicos como espirituales también. Hay muchísimo que hablar sobre eso. Y bueno, no quiero hacer el vídeo demasiado largo. Ahí tenéis un artículo más extenso sobre todo esto. Veréis cómo las sendas de transformación tienen diversos aspectos cuando estamos armonizados y se adaptan a cada persona. No son un camino rígido. Veréis que, dependiendo de la persona, pues accedemos a la vida de un modo o de otro. Y todo eso está ahí, delante, en el arte que se nos comunicó para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Así que nada, como digo, abajo en la caja de comunidad, incluso en los comentarios, dejaré los links. Os comento también que una hermana de luz de Ecuador, Marilu, escribió unos libros y bueno, le estamos ayudando a publicarlos, mi hermana y yo. Ya publicamos uno que está ya listo para los que tengáis interés en profundizar en enseñanzas relacionadas con la vida, pero viniendo de un trasfondo hebraico, por ejemplo, aunque explora también otras vertientes, incluso pone muchas citas de diferentes sabios, maestros. También cita mucho el blog que inicié en el 2008, ¿no? El Canto de Realidad, lo cual me llena de satisfacción imparcial, porque veo que por lo menos llega a unos pocos. Ha habido muchas personas que me han escrito de diferentes partes del mundo desde hace ya bastantes años y reconocen, ¿no?, esta labor, y eso pues es una buena señal. No os desesperéis, a pesar de todo el caos que hay fuera, no os dejéis engañar. La verdad y la vida está clara en aquellos que ya la perciben y no tiene por qué ser impuesta o defendida, porque es autoevidente. Recordad lo que dijo el maestro: yo soy la verdad, pero tú también la manifiestas cuando eres la luz del cosmos. Yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas. En la medida en que somos la vid verdadera, también somos una expresión de la verdad y por tanto de la sanación, de la completud. El universo ayuda a quienes transmiten la verdadera vida. Así pues, dicho esto, muchas gracias por escuchar y sigamos armonizando mente, corazón y cuerpo para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.